Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que compartas con nosotros el inicio de Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 1245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy cargado, como siempre, de buenas, sanas y verídicas informaciones. El presidente de la República hoy felicitó a la emisora Super 7, ¿verdad? Y también el presidente de la República se apresta a tomar una serie de medidas con relación a el discurso que pronunció y que quedaron planes a ejecutar en el sentido de la consulta del liderazgo nacional. El liderazgo nacional, Jacín, de los partidos minoritarios se van a reunir para determinar si aceptan o no ir al diálogo con el presidente de la República. El Congreso, señores, la bancada de la Fuerza del Pueblo se niega a aprobar una extensión más del estado de emergencia. Ahí van cogiendo ya lo que es el desfiche de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández se dirige por 30 minutos a la población y no dijo nada desde mi punto de vista, o sea, nada nuevo. ¿Cómo anda el COVID a nivel nacional e internacional? Vamos a hablar también del Congreso de la República, la justicia, que Víctor Díaz Rúa dice que lo dejen ir para su casa, que él es inocente de todos esos cargos y que lo declaren inocente. Pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el martes 24 de agosto del 2021. Muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 1245 a nivel del mundo. Y yo creo que, a diferencia de lo que dice Juan, el amigo Leonel estaba, diría yo, un cuento de hadas, porque le han sacado tantas cosas después de 30 minutos ayer en televisión que honestamente yo creí que podía llamar más la atención una persona que fue 3 veces presidente de la República con un arraigo popular importante, recién salido del partido de gobierno hasta hace poco, y entonces da un discurso ayer como que no sé dónde vive, se le olvidó que él era el presidente del PLD hace apenas menos de 2 años, Juan. Mira, yo dije ayer aquí que vamos a escuchar el discurso de Leonel y que lo íbamos a transmitir por Teleradio América en la 88.5, Soberanía Popular Radio, pero que nos preparábamos a escuchar un representante del sofismo, de la escuela del sofismo. Leonel Fernández no ha abandonado esa vocación, esa filosofía. El sofismo es una escuela que profesionaliza a individuos en el discurso, a mentiras, retorcerla y convertirla en verdades, o que la gente lo interprete como verdades. Leonel Fernández ayer se le olvidó que él gobernó este país por 12 años y que dentro de las críticas que le hizo al presidente actual y al partido que gobierna, no aplica el ponerse como ejemplo. Hubiese aceptado las críticas, pero sin que él pusiera como base de ejemplo lo que fue su desempeño en el Estado. Pues cada vez que hizo una crítica se autodeterminó el origen de que lo hizo diferente, y eso no es cierto. Leonel Fernández aquí no inició la reforma a la justicia, mucho menos la independencia, todo lo contrario. Leonel Fernández se engulló la poca institucionalidad que tenía la justicia y la convirtió en un brazo del PLD, que era su partido, y de su gobierno, donde ahí eso sirvió como un nido de protección a todos esos vándalos que pasaron por ahí. Entonces,
El ejemplo más fidedigno es que Leonel le enseña a esta sociedad dónde están los sometidos en su gobierno, en el PECA que él dice que creó, y la justicia independiente que él dice que creó, que le enseñe a esta sociedad cuáles fueron los sometidos y cuáles fueron los condenados. Yo recuerdo que en el gobierno de Leonel Fernández se sometió al de Promipyme y eso se quedó en el interrogatorio. Desde ahí se determinó que no había... O el PRA, el Plan Nacional de Apagones, que fue algo raro, exacto, a un pastor. Que no habían elementos. Entonces, lo que sí recordamos nosotros es que Leonel Fernández creó las altas cortes y que puso ahí dirigentes de su partido, del comité central de su partido, y que Leonel Fernández se engulló la Junta Central Electoral y puso ahí a un sátrapa dirigente de su partido que estaba sentado ahí sin el menor descaro, un hombre que la nación del norte, la potencia del norte, lo descalificó para pisar su territorio. Leonel Fernández puso la Procuraduría General de la República en manos de un cuadro político de él que hoy es su jefe de campaña, porque los ejemplos que hay que ver es cómo, ¿verdad? Tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices, porque lo que tú haces habla más alto. Es que Leonel Fernández habló de la transparencia y de la corrupción, y habló ayer también del tema el maniqueísmo de los números, y tenía ahí sentado a nada más y nada menos que a Rubén Maldonado. ¿Usted me está entendiendo, Leonel Fernández? Este país cambió, este país ya es un país de conexiones y es un país donde la gente tiene una capacidad analítica. Cuando usted habla del maniqueísmo de los números, yo me remonto a todas esas citas de revistas y de instituciones que usted en discursos elocuentes así, cuando uno se lo creía, cuando uno no tenía acceso a estas cosas, que era solamente a las bibliotecas y buscando en las enciclopedias y buscando en los libros, que era tan difícil tener acceso a ello, entonces usted era un ente de abrevar, ¿verdad? Y usted le metía todo su embute a uno. Y cuando uno empezó a salir y a ver informes, y empezó a llegar el internet, y empezó a llegar entonces Google, y empezó a llegar las redes sociales, y que todo el mundo está a ley de una tecla de ir al conocimiento, entonces usted desfasado. Usted ahí perdió ya el norte político y bajó a un 4%, punto algo, redondeado a un 5%. Entonces hay que tener cuidado. Transfiérale eso a su hijo, que tiene más futuro que el presente suyo. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que Leonel iba con esas S y esas Z, The Economist, a decirnos a nosotros en ese Congreso Nacional que este era el país de Alicia de la Maravilla, y aquí la gente muriéndose de hambre, y aquí la gente suicidándose, y aquí la gente pasando vicisitudes, entonces eso era maniqueísmo, eso era manejo, eso era arreglo. Entonces, si Luis Abinader y el PRM está haciendo eso, es porque usted enseñó el camino. En otro orden, cuando se habla aquí de temas de corrupción, pero yo pienso que Leonel Fernández extrapoló al grupo de incautos que tenía ahí al frente a los 10 millones de dominicanos, porque ¿y cómo usted le va a hablar de corrupción a este país con un monumento a la corrupción como es el Métrico de Diandino Peña? ¿Cómo usted le puede decir a eso, a esta sociedad? Y que ahí hay una infraestructura corrupta, que usted cuando hace un cónclave internacional en ese hotel es que usted hospeda a todos los invitados. Y aquí no hay un sometimiento por eso. Esos elevados que tanta crítica se le hicieron y que tantos cuestionamientos se le hicieron entre Diandino, Víctor Díaz y el otro Pérez, Freddy Pérez, y aquí no hubo un sometido por eso. Y los túneles y esas autovías que se hicieron, que todavía aquí se están pagando esas contrataciones, esos préstamos, y las vías ya están prácticamente inhóspitas.
Y cuando usted me habla a mí de anticorrupción y criticando temas como esos tan neurálgicos, y yo veo lo tucano, que usted se introdujo en uno de esos aviones a recibirlo, y que hay un expediente y que usted está fuera porque lo dejó fuera Jenny Berenice. Jenny lo dejó fuera, esa que hoy es la panacea de la lucha contra la corrupción, esa dejó a Leonel Fernández fuera del expediente. Y cuando usted me está hablando de eso, ya para la obra cumbre y dejarlo ahí y pasar a Jacín, de corrupción, entonces me extrapolo al caso Sunlan, que dice el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, que ahí tuvo que darse un fallo político. Porque si ahí se daba un fallo en base a derecho, usted caía preso. Félix Bautista se iba también. Y se iban varios ministros que firmaron que esos fondos los recibieron para obras determinadas y no se hizo nada. Que se robaron $4 millones de la Sunlan a las cuentas personales de esos señores. Y aquí no nos bebimos los dominicanos una taza de café como esta, con ese dinero. Entonces hay que tener cuidado para venir aquí a desplayarse 30 minutos a dar una cátedra a esta sociedad de moralidad, de eficiencia, de buen manejo de las cosas económicas y también de institucionalidad. Tumbe eso, presidente. Póngase a los viajes internacionales y empiece a empujar el hijo suyo. Porque si ese discurso era lo que usted creía que iba a ser el trampolín para empezar un crecimiento de ese partiducho que usted dirige, de que para ganar las elecciones en el 24, ahí usted lo que tuvo fue un retroceso. Ahí sí es verdad que la guagua arrancó en reversas así. Bueno, es importante, Juan, señalar que cuando el doctor Jorge Subero Isa dio a conocer la decisión política, lo hizo haciendo bembita porque se creyó que iba a continuar al frente de la Suprema Corte de Justicia. Y Leonel lo quitó. Y lo que le ofrecieron fue un simple miembro. Bien. Y él se regó y dio a conocer esa partecita como el fallo político, que si él hubiese sido una persona de resiedumbre moral, no dice eso. Se va para su casa tranquilo y ahí termina la fiesta. No. Pero oye una cosa, yo creo que el doctor Fernández tocó varios puntos, entre ellos el sistema sanitario, que no sé por qué tocó ese punto, porque en primer lugar República Dominicana ha sido modelo en enfrentar la pandemia. Vacuna suficiente, puesto suficiente, dinero para los insumos. Y yo creo que Fernández, yo no sé dónde estaba, porque hasta hace poco, un año y día, el PLD del partido que él fue presidente era quien estaba al frente del manejo de la cosa pública. Por lo tanto, los hospitales en un año no es verdad que iban a demostrar un deterioro acelerado como él mostró anoche. Una parte importante que este gobierno tiene luz verde y buenas notas es el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia, todo el mundo lo sabe y el presidente lo citó con números y cifras de dónde viene de allá, de organismos internacionales. La canasta básica, que ahí hizo como el Chompira, peinó bien al gobierno de Luis y después le dio la cachetada. Habló de hasta sopitas. En mi vida yo nunca he visto una caja de sopitas de 7. Yo le he visto de 12 y le he visto de 6. De 7 no le he visto. Que yo sepa. Si estoy equivocado, me escriben, me lo hacen saber. Eso es por citar una parte ahí. Dijo que los factores por el alza del pollo en parte eran exógenos, pero acá eran locales. Cuando todo el mundo sabe que el incremento en la canasta básica es mundial. Y él ahí como que lo quiso maquillar. Pero donde creo que hubo el mayor hierro del doctor Fernández es cuando dijo que no había las condiciones para modificar la Constitución de la República, porque eso estaba tácitamente claro cuando él dijo la independencia del Poder Judicial. Y yo tengo para citar 4 puntos. Los procuradores generales de la República de Leonel Fernández, ¿quiénes fueron? Domínguez Brito, hoy candidato a la presidencia del PLD, no está el independiente, porque por eso es
uno de las figuras connotadas del PLD ahora mismo, Jean Alain Rodríguez, que dirigía un movimiento desde el CIRD y después Procurador General de la República, eso del PLD, y de Danilo Medina, y su jefe de campaña, nada más y nada menos que Radamés Jiménez, que hoy es su jefe de campaña. Por lo tanto, independiente no hay ni un solo. Si Jean Alain no estuviera preso, hubiese estado aplaudiendo ahí. En el de Danilo. Ah, bueno, bajo la tutela de Danilo, pero también en la Suprema Corte de Justicia, ¿a quién puso el doctor Leonel Fernández? Usted puede estar seguro que si no estuviera ahí en el caso de Brecht, hubiese estado sentado ahí Víctor Díaz Rúa. Claro que sí. Y el señor Félix estaba ahí sentado. Félix igual. Oh, Félix Bautista. Pero claro, hoy él no es una importante pieza. Pero ¿a quién puso el doctor Fernández en la Suprema Corte de Justicia? Un cuadro. A Mariano Germán Mejía. Un cuadro. ¿Y quién es Mariano Germán? Hermano de una funcionaria importante. Su otro hermano aquí en la casa o en INAPA. Y él, todos los casos sonoros donde el Estado necesitaba una firma de abogado, lo hacía con Mariano Germán siempre. Ese es su abogado. Y terminó siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Fernández, esa es la independencia del Poder Judicial. Y la institucionalidad. Esa es la autonomía del Poder Judicial. Míralo ahí. Entonces, por Dios, vamos a estar, diría yo, dentro de nuestros zapatos a la hora de hablarle a este país, que ya los tiempos han cambiado. Si cambió para poner a Luis Abinader ahí, cambió también para elegir los políticos y saber qué quiso decir un político aquella vez, y hoy está dando cátedra de independencia y de institucionalidad y de manejo de la cosa pública, cuando en realidad no lo es. Por cierto, por ahí hay un discurso de Leonel Fernández en una entrevista, creo que la sacó Diario Libre, de 1995, cuando habló de la independencia de la justicia, que lo deja muy mal parado con lo que fueron 12 años de ejecución gubernamental después. Señores, miren, en otro orden, porque vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con un invitado que tenemos muy interesante, Evaristi Jiménez, que ha querido pasar por aquí a debatir algunas ideas dentro del marco de la confrontación, pero tenemos que agotar esta agenda y decirle a ustedes que no me gustó lo que vi hoy que informó el Ministerio de Educación, donde anuncia al país que en el transcurso del año escolar van a ir evaluando las escuelas, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la infraestructura de las escuelas. Y yo me pregunto por qué eso no se hizo en el momento de la temporada baja, donde los niños estaban en sus casas, donde había un espacio altamente oportuno para eso, que la gente necesitaba empleo, que la gente necesitaba contratas, que las ferreterías necesitaban vender. Entonces, ahora va a iniciar el año escolar y Educación se va a embarcar en hacer, óigame bien, una evaluación de todos los centros escolares con los niños ahí adentro, a perturbar la clase cuando lleguen esos técnicos y cuando haya que reparar un centro de eso, que haya que intervenirlo. Entonces los niños para su casa nuevamente, a durar el año entero fuera de las escuelas. Entonces ahí hay un problema de coordinación. Tenemos grave. un año y medio sin clase presencial. No, pero olvídate del medio año. Tienen un año sentado ahí los directivos y los funcionarios de educación. Entonces no se puede dar una muestra de tanta falta de coordinación y tanta falta de planificación. Ahí teníamos un año de pandemia más las vacaciones propias, que los niños ni siquiera en la casa estaban tomando clases. Entonces, ¿cómo es que ahora, a escasos días de iniciar el año escolar, viene Educación a anunciarle a los padres y a los estudiantes que van a evaluar todos las escuelas
y los centros educativos para entonces empezar a hacer las reparaciones cuando es contraproducente. Que le busquen la forma a eso, que le busquen la vuelta a eso, pero yo pienso que se está trabajando con la carreta alante de los bueyes y así no puede ser. Bueno, yo quiero pensar que lo sacaron de contexto, porque eso no se explica. Después de un año de clases virtuales, ¿cómo es posible que ahora es que van a evaluar? Cuando eso pudo hacerse paulatinamente, una cosa y la otra. Y yo espero estar mal informado o que lo sacaron de contexto. Es que eso había que hacerlo concomitantemente, que ha habido tanta crítica y tanto cuestionamiento a la construcción, primero la compra de solares, después a las asignaciones de las obras para hacer los edificios escolares, las escuelas. Segundo, el cuestionamiento a los costos, que aquí salió que el costo de una aula era más alto que el de un apartamento completo. Entonces, concomitantemente con la auditoría que debió de solicitar el ministro y las autoridades entrantes, había que hacer ahí también la evaluación de esas obras y de las que están ya construidas, que tienen una larga data en funcionamiento, para en los próximos 100 días, cuando el gobierno se inauguraba con 100 días, darle un informe al presidente de la República y ahí mismo empezar a evaluar la construcción de nuevos planteles, la reparación de los que existen y el remozamiento de los que le faltara pintura, agua, baño, pero no ahora lo que está mostrando ahí es una falta de competencia a los niveles más altos. Bochornoso eso, que ahora me digan a mí que es que educación va a que evaluar los centros educativos para hacer las reparaciones y para ver el tema de la intervención y de las construcciones. Imagínese usted, la Escuela Rural de Sabana Perdida, doña Emma Balaguer, dando clase, ahí toman clase alrededor de 2.000 niños. Entonces tú me vas a decir a mí que esa obra o esa escuela hay que intervenirla y esos 2.000 muchachos, ¿a dónde lo van a mandar así? Claro, por eso. Entonces se van a quedar callados necesitando intervenirla. No. Y si a esos niños le pasa alguna catástrofe, entonces con los hijos de los pobres no se relaja, porque esos muchachos creen que no tienen dueño, que no tienen doliente, y se le olvida que somos 10 millones, que somos dolientes de eso. Que le pase una cosa a un muchacho de eso para que usted vea el escándalo que se arma en este país, de que por negligencia del Ministerio de Educación. Sí, bueno, yo honestamente yo creo que es así. Ayer salió precisamente una declaración de educación donde dice que se pagaron escuelas y no se realizaron. Que hagan su expediente. Por lo tanto, eso amerita una seria investigación. Los ministros pasados que salieron de ahí todos aspirando a la presidencia. Y este también va a aspirar a la presidencia, pero, aspirando Juan, a la presidencia. Esa parte amerita una explicación clara. No es verdad que un ministro sentado ahí, con un año de clases presenciales, no pueden salirle una semana antes que van de que a chequear las escuelas, cuáles están hábiles para dar clases. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, disculpa, así no había terminado. No, ya. Todavía. Cuando retornemos, vamos a estar conversando con Evaristi Jiménez. Miren, Evaristi es abogado, politólogo, poeta, bohemio y jazzista. Y amigo nuestro. Y amigo mío. Hermano. Yo no sé de jazzín, pero amigo mío. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. Recuerde que Agua Diva es el agua más pura, inspirada en el manantial de la pureza, la frescura, y que es procesada y embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana. Epicentro en Santiago de los Caballeros para la 14 provincia del Cibao, y que si usted llama al 809-241-1177 podrá solicitar que se le instalen nuestras neveras para vender el hielo más sólido, el hielo más puro, el hielo más duradero y el hielo que rinde más. Agua Hielo Diva, calidad incomparable. No se mueva de ahí, que volvemos en breve.